Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Vamos a hablar de La Llorona. Mira, la protagonista de esta trágica historia es conocida en todo el continente latinoamericano. Sí, señor, La Llorona, la famosa Llorona. Mira, la conocen en México, en todo lo que es Centroamérica, Venezuela es muy famosa también la leyenda de La Llorona. Sí. Sucede parecido a la Bella Durmiente, si no me equivoco, que está presente en muchas culturas. Hay unas leyendas similares a Con distintas variantes entre zona y zona, pero es básicamente la misma mujer. Sí, son como historias universales, ¿no? Exactamente. La Llorona es así, La Llorona, bueno, como bien lo dice su nombre, es una mujer que llora sin parar. Ahora, ¿por qué llora La Llorona? Cuenta la tradición, por lo menos en Venezuela. Yo te voy a contar cuál es la leyenda en Venezuela de La Llorona. Esta varía en distintas regiones de Latinoamérica, pero básicamente es más o menos la misma historia, ¿no? Una mujer de los llanos venezolanos supuestamente se enamoró perdidamente de un militar con el que tuvo un romance. Queda embarazada de él, el joven soldado se asusta y la deja, la abandona. La mujer, desesperada, no sabe qué hacer para calmar los constantes llantos del bebé. Probablemente en una depresión posparto, pues también la mujer, sumida en la tristeza, en la soledad, ahoga al bebé en un río. Y cuando finalmente se da cuenta de lo que había hecho y los lugareños, la gente se da cuenta de lo que ella había hecho, la maldicen por la eternidad. Ella supuestamente empieza a vagar sin rumbo en los llanos, mientras sus llantos se escuchan por la zona, ¿no? Sí. Supuestamente La Llorona roba niños. La Sí, de aquí señor. roba niños. Y en otras regiones también. La Llorona, supuestamente sus víctimas son niños pequeños que se encuentran solos. Ella busca sustituir a sus hijos para con otros. sustituir a su hijo. En otras regiones no fue un solo hijo, sino fueron dos. Varía un poco la historia, pero es básicamente una mujer que ahoga a un hijo y luego se queda vagando en la eternidad arrepentida de lo que hizo. Fíjate que hay un tema con los ríos y las culturas prehispánicas. Uh-huh. Ellos creían que cerca de los ríos siempre habían fantasmas Imagínate. y seres fantasmagóricos. Bueno, fíjate que a mí los ríos me causan un poquito de temor, ¿no? Les tengo mucho respeto. Aquí en Venezuela, aparte son muchos de los ríos y de estos lugares, los utilizan muchísimo para ritos también, o sea... Sí, bueno, yo creo que tú puedes contarnos un poquito aquella vez que tu papá casi se lo lleva a un río. Ah, bueno, pero eso fue porque los cambios también en el clima pueden ser muy bruscos. En Venezuela puede haber un sol espectacular y en cuestiones de segundos empieza a caer un palo de agua descomunal y un pequeño arroyo, un pequeño riachuelo se puede convertir en un río gigante y llevarse todo su paso. Yo nunca voy a olvidar esa historia que nos contaba mucho tu papá, de una vez que se paró en un río. Era un riachuelo, casi que una pequeña quebrada. Se paró básicamente para descansar de un viaje largo que estaba haciendo. Se orilló en la carretera, se bajó en la quebrada, a lavarse las manos, a echarle agua a la camioneta, a descansar unos minutos y dice que empezó a escuchar el rugido de las piedras y se montó en la camioneta nervioso porque dijo esto no es normal. Empezó a retroceder, alcanzó a montarse sobre una pequeña loma y dice que frente a él el río, pequeño riachuelo en el que él se había lavado las manos minutos antes, se había convertido en un río gigante, un caudal enorme que venía arrastrando rocas, árboles, ahí que por suerte no se lo llevó a él. Ahí tenemos el por qué las culturas prehispánicas creían que los ríos tenían... Sí, tienen como cierto misticismo ahí alrededor. El hecho es que La Llorona ahoga a sus hijos en un río. Esta leyenda la comparten Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, incluso México. Llegó hasta Argentina. Sí, en Centroamérica. De hecho, hay una película bastante reciente del 2019, que es la de La Maldición de La Llorona. Yo no he tenido la oportunidad de verla aún, pero dicen que es muy buena, pero que además toca mucho el tema político y social de una época determinada, si no me equivoco, de Guatemala. Dicen que es bastante interesante porque no es una película de terror común y corriente. Hay que verla, así que bueno, vamos a anotar. Mira, otro ser extraño que es muy estudiado dentro de la criptozoología y del que hemos hablado por encima en este podcast, pero en episodios
distintos, ¿no? En leyendas, son los vampiros. Los vampiros. Los vampiros forman parte del folclore eslavo. De hecho, la palabra vampiro es una reducción de upir. Es como una transformación del upir, que es un ruso antiguo. Se dice que la palabra proviene del siglo XI. O sea, estamos hablando de que esto fue hace muchísimos años atrás. Pero también está presente en otras culturas, en culturas orientales y en culturas americanas aborígenes. Eso es lo que despierta la curiosidad, ¿no? Que es muy antiguo y en distintas culturas. Claro, fíjate, aquí tienen a los criptozoólogos que investigan los mitos y leyendas. Exacto. Es una rama de la criptozoología. Sí, podemos hablar que la criptozoología puede tener ramas siendo una pseudociencia, pero bueno, es válido. Claro que sí, todo vale. En la criptozoología yo creo que todo vale. Fíjate que aquí en Latinoamérica, en el Caribe, mejor dicho, tuvimos focas. Las focas se extinguieron a principios del siglo XX, las extinguieron. ¿Las focas? Sí, teníamos focas. Pero... La foca monja del Caribe. Ah, imagínate. Entonces, hoy en día, por ejemplo... Bueno, pero espérate un momento, aquí hay una historia verídica, además, es súper interesante y triste al mismo tiempo, que es la del pingüino de Maracaibo. Y es de un pingüino que logró llegar al lago de Maracaibo y era la gran atracción. Sí, se cree que bajó de un barco, Sí. que lo tenía un marinero de mascota. Y se le escapó. Sí, y fue por años la atracción del La zoológico de gran Maracaibo. atracción hasta que un niño de una pedrada lo mató. ¡Maracuchos! Pobre desenlace. Maracuchos siendo maracuchos. No, o sea, maluco. Pobre desenlace para el pingüino de Maracaibo. Pero bueno, esas cosas curiosas pueden ocurrir. El chef personal de él era el abuelo de Putin. ¿Te extraña? No, para nada. Espiridón Putin era el abuelo de Vladimir. Quien está nombrado en esta lista un poco más adelante, no crean, Vladimir no se salva de esta lista de las locuritas del dictador. No se puede salvar. Fíjate, hay algo también muy particular de Stalin y es que era fanático, enfermo de las películas norteamericanas de los western. Sí, fíjate que eso lo comparte también con Adolf Hitler. Sí. Pero Hitler era fanático de un escritor alemán que escribía westerns. Ajá. De apellido Kay, que era un escritor Novelista. muy exitoso, con muchos fans famosos. De hecho, Einstein era un fanático también de este escritor. Y también estaba totalmente obsesionado con el lejano oeste. Pero fíjate, la obsesión de Stalin con los western era tal que en un momento determinado quiso matar a John Wayne. Claro, Porque John Wayne era como todo lo que él odiaba, ¿no? Era un ferviente anticomunista, era Sí. un ícono del sueño americano. era una persona que brillaba por sí mismo. Sí. Sí, él era el vivo ejemplo del individualismo norteamericano. Pero fíjate, Stalin mandó a 2 expatriados de Ucrania a los estudios de la Warner en Hollywood. En algún momento se filtró la información y el FBI consiguió frustrar este atentado. Luego Stalin volvió a intentarlo en 1951 en México durante el rodaje de Hondo, el hombre del desierto. 2 veces. 2 veces intentó secuestrar y matar a John Wayne. Esto es muy loco. O sea, la cantidad de energía que se desperdicia en esto. No, pero no más que este datazo que te tengo a ti. Fíjate, ver. durante los 40 a Stalin lo visitó otro peluche más, Mao. Mao Zedong. Stalin mandó instalar unos retretes, unos inodoros especiales para que Mao pues tuviera un baño especial acondicionado para él solito. Y luego... Para su trasero especial. Para su gran trasero comunista y especial. Y luego este retrete era analizado, los excrementos de Mao eran estudiados por unos científicos que tenía Stalin para chequear qué comía Mao. Bueno, estamos hablando de alguien que le puso micrófonos a toda su familia. A toda su familia. Esto es una Sí. locura. Sí, exactamente. Fíjense que muchas personas piensan que en la Unión Soviética se siguió venerando a Stalin después de muerto y fue todo lo contrario. Todo el Politburó se lanzó a desaparecer la imagen de Stalin porque realmente fue un señor despreciable. Total y completamente despreciable. Totalmente. Fíjate, había otra cosa muy curiosa y es que este señor, Stalin, coleccionaba dibujos de desnudos masculinos. Ay, qué macho. Y
tenía una obsesión con escribirles y hacer anotaciones sobre el cuerpo desnudo de los dibujos que tenía. Más años después esto fue analizado por psiquiatras donde descartaron que él tuviese ningún tipo de inclinación homosexual. Era una cosa muy particular porque de hecho escribía chistes sobre la desnudez, así bien random, o de repente escribía cosas sobre algún miembro del partido o de su círculo cercano. Se hacía como anotaciones así tipo nota mental, no olvidar que fulano de tal está haciendo algo inapropiado, no sé qué, pero sobre los dibujos de desnudos masculinos, una cosa súper loca. Sí, si quieren tener un poquito de la visión de lo que era vivir con Stalin, hay una serie chistosa que está en Netflix que se llama La muerte de Stalin, y pueden ver más o menos lo que era la vida durante y después de Stalin. Ahora, si quieren ver algo menos chistoso y un poco más aterrador, pero igual con un humor maravilloso, vean el de Manual para ser un tirano, que es una serie documental que está en increíble Netflix y que está narrada por el Peter gran Dinklage. Entonces, bueno, vamos a continuar con otro personaje dentro de esto. Las verdaderas historias de hadas son una cosa gore, una cosa dantesca. Bueno, yo no sé cuál era la obsesión de esta gente con horrorizar a los niños y mantenerlos aterrorizados. Precisamente para que no inventaran mucho. No, es que no daban ganas de nada, fíjate. Pero ¿cuál es el origen de los cuentos de hadas? Realmente este género literario tiene su origen en el folclore de países como Dinamarca, Francia, especialmente Alemania, donde de hecho... ¿Por qué Alemania? Bueno, no sé, quizás esto explica todo mejor. Viene mucho de la tradición oral del pueblo, llevando la sabiduría de generación en generación. Este tipo de cuentos, pues asociados a lo que es cuentos de hadas o cuentos maravillosos, tienen un origen en una frase o en una expresión alemana, que bueno, mi alemán es terrible, pero es algo así como Wundermärchen, o ve tú a saber, expresión que significa cuento milagroso, y es que obedece a ciertas cualidades mágicas que dan estas narraciones a la realidad, ¿no? Bueno, las características de todo cuento de hadas, primero es corto. Generalmente son cortos, sí. Si no estaríamos hablando ya de novela fantástica, y eso es otro género literario totalmente distinto. Exacto. El cuento de hadas es una narración corta. Tenemos los elementos mágicos. Claro, que lleva sabiduría del pasado también de generación en generación, dejando moraleja. Tiene moraleja. Generalmente tiene moraleja. Generalmente era, si te portas mal, te van a comer. Sí, vas a tener una muerte terrible. Ya van a ver, ya van a ver. Es que esto se pone feo. No tienen ni idea. De hecho, cuando montemos este episodio, vamos a tener que marcarle el check de contenido explícito. Sí. Spotify no va a entender nada, va a decir, pero no son cuentos de... No, señor, créanme, contenido explícito, porque esto es feo, yo. A ver, sin mucho preámbulo, ¿no? Otra de las características que tienen los cuentos de hadas es que tienen muchísima imaginación, tienen elementos de magia, generalmente hay personajes, no sé, y hay elementos como, no sé, un anillo, una alfombra que vuela, una manzana con poderes, hay como ese tipo de cosas. Sí, la simbología es algo que se repite una y otra vez en los cuentos de hadas. Exactamente. Tenemos otra cosa. Tienen un contenido social, ¿oíste? Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Siempre hay un elemento de alcanzar la justicia o la venganza. O la riqueza. O la riqueza, por Porque supuesto. hay también todo un tema de liberarse de la pobreza. Sí, bueno, recordemos a Juanito y las habichuelas mágicas. Sí, señor. O la Cenicienta. Lo que ocurrió en la aldea de Milay pasó, obviamente, la historia como uno de los eventos más dantescos durante la guerra de Vietnam y durante cualquier conflicto bélico, de hecho. Está como en esos hitos de los eventos más inexplicables como dentro la de las violación guerras, ¿no? en masa que hizo el ejército ruso en Alemania. Exactamente. Cosas así. Pero fíjate, ellos todavía había un poquito más de sentido porque Alemania invadió Rusia. Exactamente. Este caso, no, esto no tiene ningún tipo. No, esto era simplemente Sadismo. odio y sadismo. Sadismo. Según efectos de la investigación, no se sabe la cifra exacta de asesinados. Se estima que fueron más de 500, de los cuales 173 eran niños. Niños, es lo que tú dices. ¿Cómo le puede, o sea, qué le pasa en la cabeza a un soldado para seguir este tipo de instrucciones? Tiene que haber resentimiento, maldad. Esa gente no estaba bien de la cabeza.
definitivamente no estaba bien. Fíjate, la matanza solo pudo ser detenida cuando uno de los oficiales intervino junto a su tripulación, dio órdenes de dispararle a sus propios compañeros soldados y ellos seguían asesinando civiles. O sea, hubo un comando que intervino y que dijo, si ustedes siguen, los vamos a matar a ustedes. Llegaron en un helicóptero. Llegaron en un helicóptero. O sea, ellos vieron lo que estaba sucediendo. Y dijeron, pero se volvieron locos. Se volvieron locos. Entonces, ahí fue que se detuvo. Bueno, estos lograron proteger la vida de unos pocos civiles que lograron rescatar. Ya casi no quedaba gente. Inmediatamente, este oficial que manejaba el helicóptero... Thompson Jr. Ajá, se Hugh llamaba Thompson, el señor. alerta a su superior que detengan todo lo que estaba ocurriendo ahí. No Finalmente él testifica contra ¿No él. vimos una película también recientemente de un helicóptero? No la terminamos de ver, pero yo creo que era este caso. Este caso, bueno, quizás este caso... Porque como este todo señor Vietnam ha sido Thompson llevado al fue cine. vilipendiado. Sí, Después por esto mismo. Claro, porque él testifica contra Cali en una corte marcial. Sí, de hecho, al final condenan a Cali a 31 años trabajos forzados, de los cuales pagó solo 3 años. Bueno, yo creo que el mayor problema que tenía la mitología griega era falta de personajes. Tú dices. Habían pocos extras, vamos a decirlo así, Entonces ¿no? tenían que usar los que habían para todo. Todos eran protagonistas. Y esa gente estaba como en un constante... Frenesí, ¿no? Frenesí. No se podían controlar. Bueno, particularmente Hércules, Zeus. Zeus. Mira, Zeus es un personaje bien particular porque yo creo que si Zeus hubiese sido creado en esta época, ya lo hubiese cancelado el Me Too. Sí, Y PETA. Si hay alguien que Y Greenpeace. Si hay alguien que se parece al Zeus de la mitología griega, yo creo que es el actor porno Johnny Sins, el calvo ese que aparece siempre, aparece vestido de doctor. Sí, claro, claro. Bueno, básicamente ese era Zeus. Sí, pero también yo creo que tenía un poco de Ron Jeremy ahí. Porque era como asquito. Tenía sus momentos. Tenía sus momentos Ron Jeremy. Mira, vamos entonces a comenzar por un principio, porque es que la mitología griega, cuando queremos hablar de la parte erótica o candente de la mitología, todo está mal desde un principio. Fíjense, Corea del Norte es un país de Asia Oriental, la capital es Pyongyang. Si ustedes han podido ver algunas imágenes de Pyongyang, es un sitio bastante particular, está como detenido en el tiempo. Sí, pero mezclado con unas obras monumentales. Sí, porque todo es gigantesco. Bueno, igual que el ego de nuestros amigos Los sociópatas que nos gobiernan. Las divagancias de Fede. A ver, ¿dónde está ubicada Corea del Norte? Está en la parte norte, por supuesto, de la península de Corea, al este de China, entre el mar de Japón y el mar Amarillo. Bueno, ¿qué tal? Ya que estamos con ese tema, explicamos por qué Carrizo existe un Corea del Norte y un Corea del Sur. Esta gente se ha peleado básicamente toda la vida, pero Sí. si vamos a hablar de la historia más reciente, de lo que viene siendo el siglo XX para acá. Claro que tenemos que hablar del siglo XX. Sí. Ellos siempre habían estado luchando contra la ocupación japonesa. Sí, los japoneses habían ocupado todo lo que era el territorio de Corea. Japón está A un ladito. pegadito al mar. O sea, Sí. está separado por un pequeño estrecho de mar de Corea. Ellos tenían control y tuvieron control sobre Corea hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando separan, le dan la mitad a Estados Unidos y la mitad a la Unión Soviética. ¿Qué hizo la Unión Soviética? Bueno, con el norte, por supuesto, estableció una ideología comunista. ¿Y qué hizo Estados Unidos en el sur? Una ideología capitalista. O sea, básicamente estas fueron las dos barajitas de estas dos grandes potencias. Exacto. En todo lo que fue la Guerra Fría, era como su posición estratégica. También hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Claro, fíjate esto, mira. Cuando Cindy Gottlieb compra toda, a través de la CIA, toda la producción de LSD, a través de una serie de fundaciones falsas, repartieron todo el LSD tanto en prisiones, hospitales, clínicas e universidades. Esas fundaciones repartieron todas estas dosis. Ahora, Exactamente.
lo más curioso de esto, y es el momento de reírnos, porque ¿qué es lo que buscaba Sidney Gottlieb? El control mental. Ajá. ¿Sabes lo que logró? Lo contrario. Cuando comenzaron a trabajar con el LSD y empezaron a repartir entre voluntarios y todo, nace el movimiento Contracultura. Claro, porque ¿quiénes estuvieron de voluntarios para someterse a estos experimentos psicodélicos? Sí, tenemos a Ken Casey, el escritor de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Tenemos al poeta Allen Ginsberg. Sí, nada más y nada menos. Tenemos a Robert Hunter, el letrista de los Grateful Dead. Sí, señor. Tenemos al gran zar del LSD, que es Timothy Leary. Todos ellos recibieron sus primeras dosis de LSD a manos del doctor Gottlieb. O sea, como parte de un experimento de la CIA. Exactamente, y le salió todo mal. Claro, porque esta gente más bien creó el movimiento Contracultura. Precisamente toda esta gente dijo lo último que hicieron se les abrió la mente. O sea, lejos de controlarlo, se les escaparon. Se volvieron locos, ¿sabes? Así, he visto la luz. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.